Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Más de un Happy. Yo soy Maribel. Quiero contarles que hoy día tenemos un capítulo muy especial. Y antes de eso, antes de adentrarnos en el tema que vamos a hablar, quiero agradecerle a todas las personas que escucharon el capítulo anterior. Gracias por su recepción, gracias por estar ahí conmigo, acompañándome, escuchando el capítulo, compartiéndolo también. Agradecida de verdad con todas las oportunidades que se están presentando. Y además contarles que esta semana estuve participando en un programa de radio, en la radio Bravísima, así que también estoy agradecida de esa oportunidad que me dieron para hablar sobre el podcast, que ha ido creciendo poco a poco, se están sumando varias personas, así que nada, muy muy feliz por eso. Y hoy día en particular tengo a un invitado muy especial, es mi amigo, no sé hace cuánto más o menos nos conocemos, quizás unos 5 o 6 años será, más o menos, ¿sí? Nuestra amistad ha ido como cambiando en el tiempo y cuando le ofrecí participar me dijo que sí, así que yo te agradezco mucho que hayas querido participar, de verdad es muy importante para mí el hecho de que estés aquí, que des tu tiempo, que, no sé, me hayas apoyado en este capítulo y nada, quiero que te presentes, que nos cuentes algo de ti, ¿qué nos quieres decir? Hola. Me voy a presentar para la gente que no me conoce y para la gente que me conoce también. Mi nombre es Ricardo Figueroa, tengo 32 años. Por ahora estoy dedicado a la sociología. Em, Como tú decías, nos conocimos hace unos años atrás y hemos tenido una relación divertida. Divertida, sí. Así la podría definir. Como una relación divertida. Por cómo nos conocimos y cómo ha ido una curva que sube y como que se ha mantenido y como que no bajó en realidad. Así que todo muy bien. Ahora con todas las ganas de participar en el podcast. Primera vez que lo hago, así que pido la disculpa si lo hago mal. No, Así está que bien. eso. Oye, y algo que se me olvidó mencionar en la presentación es que nuestra amistad igual es súper especial ahora porque tú fuiste testigo de matrimonio y también fuiste maestro de ceremonia. Creo que eso ¿Verdad? era como algo muy importante mencionar y Un se... pequeño detalle. Un pequeño detalle, pero bueno, está ahí. Así que ¿Verdad, po? como que también yo creo eso a consolidar más nuestra amistad y feliz como de ser tu amiga y de compartir y hablar de estos temas que son importantes y que a los dos nos interesan. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Cuál es el tema que vamos a tener hoy día en conversación? Y creo que lo que vamos a hablar hoy día es un tema que siempre ha sido una conversación dentro de las veces que nos reunimos en general, no solo nosotros dos, sino con los amigos en general, las amigas, eh, que es la realidad patriarcal y más que todo el contexto de patriarcado en la sociedad en general, po. Pero hoy día más o menos lo que vamos a hablar es una perspectiva en cuanto, o mi perspectiva Ujú. de lo que es el patriarcado y cómo es ser hombre en la actualidad en tiempos de feminismo, eh, y cómo se vive desde esa perspectiva. Más o menos como eso, no tengo como, Sí, no podría decir como un nombre claro más o menos de lo que vamos a hablar, pero eso es como el pero eso, contexto. sí, va a estar súper interesante, así que quédense hasta el final, escuchen todo, porque yo creo que alguien por ahí va a tener así como algún comentario, va a estar bien bueno. Nosotras como mujeres en realidad hemos estado siempre como cuestionándonos, ¿cierto? El tema del machismo, somos víctimas también de la violencia de género, lo cuestionamos, lo conversamos entre amigas, pero ¿qué es para ti como, o qué interpretación le das tú al machismo en estos tiempos? Al machismo. Mira, la verdad es que considero que más allá de irme como en lo técnico, Ujú. considero que igual es importante distinguir lo que es patriarcado y lo que es machismo. Bueno, entonces, el patriarcado es el sistema. Tampoco no estoy siendo patriarcal en este momento No, porque no. tampoco te quiero enseñar lo que es el patriarcado. No. Es mi perspectiva, Exacto. como yo lo diferencio. El patriarcado en general lo diferencio como el sistema general que tiene que ver con la realidad económica, la realidad Ujú. social, la realidad cultural. Y el machismo lo llevo a una escala más micro, Ya. que lo entiendo como las actitudes diarias de lo que significa ser como un hombre macho en una sociedad, ¿cachai? Como Ya. lo que significa el concepto de macho. Entonces, si hablamos de machismo, y como tu pregunta era más o menos de lo que Ujú. significaba el machismo para mí en este momento, eh,
no sé si tiene una significancia importante al momento de decir qué es el machismo para mí en mi vida, porque tiene una significancia de erradicación Ya. de lo que intento remover de lo que está en mi vida desde mi formación, Ujú. producto de la sociedad patriarcal. Entonces, si bien es una realidad que está presente, en este momento yo lo vivo como algo que tiene como algo que hay que trabajar. Ujú. Que hay que trabajar en el machismo y que hay que trabajar en la actitud machista desde la perspectiva del hombre para poder erradicarla. ¿Y eso qué significa? Comprender lo que es el machismo. Y cuando uno ya llega a un momento en el cual lo comprende, es un trabajo de todos los días tratar de poder eliminar esas conductas, que al fin y al cabo, siendo hombre, pasan a ser instintivas en algún Ujú. momento, porque uno las reproduce, Exacto. uno las reproduce, Sí. no es que uno piense ser machista. En el momento de mi vida actual, sin tratar de ser soberbio, yo a lo mejor me pasa eso, que puedo pensar lo que es ser machista. Ya. ¿Por qué? Porque llevo un tiempo importante Trabajando trabajando en como eso, aquello. claro. Claro, pero cuando uno no piensa, y yo pienso, no sé, en el Ricardo de los 24, de los Claro. 23, yo tampoco digo, yo tengo 32 ahora, pero tampoco es que soy un hombre que ha ido trabajando en sus conductas patriarcales Claro. desde la Claro. infancia, sino fue cuando ya era más grande, cuando empecé a tener una noción de lo que significaba, Ujú. que empecé a cambiar. Entonces yo llevo unos cuantos años ya más o menos trabajando en aquello. Pero antes de eso no, pues ni siquiera me daba cuenta, ¿cachai? Con actitudes pequeñas no Sí. lo tenía en cuenta ninguna de los machismos, ni menos de los micromachismos que pueden existir. Entonces, como que eso es más o menos. Sí, yo creo que igual este capítulo va a venir a que también hombres puedan escucharlo y empezar a cuestionarse ciertas cosas que están muy normalizadas, que, claro, como decías tú, el Ricardo de hace, no sé, 10, 20 años atrás no se cuestionaba, era algo como, ni siquiera quizás lo pensaba, como que era algo mal, estaba mal lo que estaba haciendo, y ahora quizás con más herramientas, no sé, y con la intención también, como la intención de querer poder trabajar eso y erradicar esas conductas para mejorar quizás tus relaciones, no solamente hablando en relaciones de pareja, sino que tus relaciones de amistad, laborales, etcétera. Claro, la verdad es que considero que la sociedad en general se ve, bueno, yo no es que lo considere yo creo que es un hecho objetivo, que la sociedad en general se ve afectada de forma totalmente negativa por el patriarcado y el machismo. Eso es un hecho. Eso es un hecho, esa weá es un hecho y no hay como mucha vuelta que darle al respecto. Entonces, entendiendo esa problemática, uno tiene que ver desde la posición en la que está y como hombre estamos en una posición de privilegio ante esa realidad. Ujú. Entonces, ¿qué hace uno ante esa posición de privilegio? Desde mi perspectiva, es darse cuenta de la problemática que hay un grupo importante de sujetas en la sociedad que son las mujeres que se ven afectadas por estas condiciones que yo ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Uno como hombre no se logra percatar. Mm. Entonces, ante eso y ante lo que uno comprende de la problemática general que genera el patriarcado en la sociedad, uno debe asumir como un deber el hecho de cambiar esa realidad. Mm. Y, no, y hasta puede ser un poco patriarcal pensar que yo quiero cambiar esta realidad Claro. porque quiero que esté mejor mi mamá, quiero que esté mejor mi Claro. polola, mi hermana, Ujú. ¿cachai? Porque parte de esa concepción también. Pero no hay otra forma, no hay otra forma desde el hombre, ¿cachai? Claro. Desde el hombre, porque la perspectiva de la mujer dentro de la lucha contra el patriarcado es totalmente distinta, Sí, pues. ¿cachai? Entonces, desde el hombre privilegiado, que era mi caso, lo asumí como un deber, ¿cachai? Como un deber. Y trato también de que sea una tarea diaria, no solo mía, ¿cachai? De mi entorno en general. Sí, yo creo que esa es como una parte importante de lo que mencionas, el entorno, porque, claro, al principio te mencionaba que entre mujeres nosotras lo conversamos, nos cuestionamos, nos organizamos también, ¿cierto? Nos manifestamos para poder vivir en una sociedad como libre de machismo, ¿cierto? O menos machista, pero tú como en tu rol,
¿cómo haces para combatirlo entre tus pares? Porque igual me imagino que debe ser como difícil de repente ir en contra un poco de esto que está como tan normado en las relaciones entre hombres, que de repente son un poco, no sé cómo llamarlo, pero ¿cómo lo haces tú para combatirlo? Primero que todo, comencé como filtrando. Ya. ¿Cachai? Escapé un poco de esa Ya. realidad, de grupos de hombres, como grupos de varones que replican esas conductas sin ninguna conciencia, ¿cachai? Ujú. Y que ya pasan a la violencia, ¿cachai? Ya, sí. A la violencia verbal, o violencia, no física, pero otro tipo de violencia cualquier tipo de violencia simbólica que tenga relación con el patriarcado y con sus conductas. Entonces, eso fue como el principio. Y hoy tengo la suerte ahora de que mi grupo central, mi núcleo central de amigos hombres, también están en un trabajo constante en cuanto a modificar sus conductas patriarcales y machistas. Pero también tengo otros amigos que ojalá que me estén escuchando. Ahí que, atentos. que, que no se han dedicado a eso, ¿cachai? Y yo, la verdad es que intento de alguna u otra forma poder incidir como quizás hasta como el pesado, ¿cachai? Como el pesado que está ahí, pero tampoco soy un sujeto que vaya y tome una actitud confrontacional, ¿cachai? Porque tampoco me siento, si bien puedo sentir el deber de hacerlo, claro, tampoco siento que a lo mejor esas personas merezcan la pena por trabajar en aquello y dedicarme, ¿cachai? Dedicarme. Tengo amigos cercanos que no se lo han cuestionado mucho y con ellos sí trato de conversar. Pero con otras personas que frecuento, por ejemplo, no sé, con la gente que hago deporte, ¿cachai? Con los que juego la pelota, que gente que conozco, con los que comparto un rato, 1 hora, 2 horas a la semana, no me voy a poner a dedicar tiempo porque ni siquiera sé cómo piensan esas personas, ¿cachai? Pero claro, dentro de mis cercanos, como te decía, tengo la suerte de que todos estemos en ese trabajo constante, porque también, como te decía al principio, fui filtrando, ¿cachai? Sí. Fui filtrando. Y también hay que reconocer que el avance del feminismo en la sociedad también ha hecho que los hombres en mayor masa hayan ido cuestionando sus conductas y sus comportamientos. Y más allá de su, como te decía, de su entorno cercano, sino de las consecuencias que tienen en lo general, ¿cachai? Onda, el patriarcado, mirarlo ya como un enemigo. ¿Cachai? Y ese es como un objetivo en el cual yo considero que es importante para que los hombres podamos ser unos sujetos que finalmente ayudemos al feminismo de alguna forma, ¿cachai? Que la única forma yo considero que importante en la cual podemos comenzar a contribuir en la lucha feminista es mirar al patriarcado como un enemigo, como un gestor de problemáticas para las mujeres importante. O sea, estáis hablando de que el patriarcado, por culpa del patriarcado, las mujeres mueren, ¿cachai? Entonces, ante esa situación, uno como hombre tiene que mirar al patriarcado como un enemigo, ¿cachai? Como te decía recién, como un gestor, y trabajar en contra de aquello, ¿cachai? Es inevitable, hay que hacerlo. Como un deber, es una deuda histórica. Sí. Qué difícil igual de repente eso como decías tú, quedar como de repente del pesado por cuestionar y como decir, no, como weón, espera, eso está mal, Claro. ¿cachai? Y no sé, yo creo que también me pasa lo que dices tú de que al final uno va como filtrando el grupo de personas con las que se va relacionando, y me pasó mucho cuando salí del colegio, porque yo igual tenía grupos de amigos que para nada así como consciente o cuestionándose ciertas actitudes, y yo también, pendeja, también normalicé muchas cosas y como que nunca, en ese tiempo yo no sabía de feminismo, no sabía de nada, entonces como que tampoco me lo cuestionaba. Después con el tiempo, cuando empecé a conocer a otras personas y a acercarme al feminismo también, empecé a cachar que no, porque habían ciertas cosas que no estaban bien, que habían ciertas cosas y cierto tipo de relación que uno tiene de repente con los amigos que dice, pucha, no me siento tan cómoda con lo que está pasando. Y claro, muchas veces también tuve que quedar, o he quedado como la pesada, pero creo que también, como decías tú, uno
va midiendo con quién vale la pena o no tener esa discusión o esa conversación. Y siento que, por ejemplo, ahora el grupo de amigos que tenemos igual se da como para dar esa conversación y para, no sé, como entre todos ir como deconstruyendo lo que es la masculinidad también. No sé qué piensas tú. Em, tengo no sé si unas contradicciones o unos problemas con lo que significa masculinidad. Uh-huh. Porque pensar en masculinidad y pensar en feminidad, no sé si estará bien dicho, es pensar en ciertas conductas que tienen los hombres, que tienen las mujeres, bajo la construcción histórica de lo que fue el patriarcado, ¿cachai? Uh-huh. Porque, por ejemplo, si es que un hombre es femenino, comillas, es femenino bajo los conceptos del patriarcado, claro, que establece como femenino, claro, ¿cachai? sí. Entonces, esa construcción de la nueva masculinidad, ¿cachai? Como nueva masculinidad que la han nombrado, Uh-huh. eh, no sé en qué siento que está bien apuntada. Siento que Ya. apunta bien al objetivo, Ya. que es tratar de construir una nueva masculinidad Uh-huh. alejada de los patrones Uh-huh. patriarcales, lo que hemos hablado en general. Pero siento que quizá un poco soberbio por parte de los hombres tratar de como construir una nueva masculinidad Ya. cuando en la otra vereda y la feminidad sigue siendo la misma que está bajo los conceptos patriarcales, ¿cachai? De lo femenino hacia el cuerpo de la mujer, Uh-huh. ¿cachai? Y al fin y al cabo sí que un hombre femenino también hacia el cuerpo del hombre. Uh-huh. Pero entonces esa es la contradicción que tengo con esa situación. Siento que más bien que hay que tratar de ser un sujeto, un hombre que pueda ser un aporte, ¿cachai? Más allá de ponerle un nombre a lo que Claro. significa ser un varón, ¿cachai? Uh-huh. Sino que creo que esa nueva masculinidad, que insisto, está bien, apunta bien, y hay muchos hombres que se apuntan, van en ese camino y logran cambiar sus conductas patriarcales, pero como una apreciación mía, lo encuentro un poco soberbio de la parte de los hombres poder decir que queremos construir una nueva masculinidad cuando todavía vivimos tiempos de patriarcado muy profundo en la sociedad, ¿cachai? Sí. Entonces, como que la nueva masculinidad no es la solución al patriarcado, No, claro, ¿cachai? no es la solución. Entonces, por eso, es que se puede malinterpretar, ¿cachai? Claro. Se puede malinterpretar. Entonces, si bien los hombres que van ahí, que van en esa línea, van por el camino correcto, creo que debe quedarse ahí nomás, ¿cachai? Y no darle tanta Ya. importancia a lo que es la nueva masculinidad. Sino, Ya. sino a lo que significa ser un mejor hombre, un hombre consciente en la sociedad y cómo ese hombre puede aportar a la lucha feminista de la mano de las mujeres, ¿cachai? Ujú. No de la mano, sino al lado o detrás. Desde ¿cachai? donde, Claro, claro, de- donde de- sea, de- pero de que donde sean aportar, útiles, po. ¿cachai? Ujú. Sí, sí. Qué difícil igual, como... Porque uno se relaciona constantemente, de repente, no sé, en ámbitos como quizás más laborales o como decías tú, que vas a jugar a la pelota. Tienes relaciones de repente como momentáneas con personas que siguen teniendo conductas machistas, conducta y discursos machistas, ¿cierto? Y cuando uno tiene ese como encuentro, uno quizás puede hacer algo, pero ¿qué pasa cuando hablamos y lo llevamos como a un tema ya de figuras públicas, famosos, quizás artistas, qué sé yo, que tienen discursos machistas, que han tenido conductas machistas? ¿Y cómo hacemos? La pregunta es, ¿cómo lidias tú con eso? Porque a mí me pasa de repente que, claro, pongamos un ejemplo, el reggaetón. El reggaetón igual tiene una lírica que es muy machista, ¿cierto? Que es muy violenta, etcétera. Pero ahí también yo me hago el cuestionamiento y digo, bueno, también disfruto del reggaetón. Como que, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lidias tú con eso? Y si estás de acuerdo como con esto de separar a la obra del artista. Ya. Mira, con el reggaetón me pasa lo mismo que a ti, ¿cachai? Lo disfruto, me gusta bailarlo, me gusta musicalmente, me gusta porque es una música alegre que te hace que los momentos sean más divertidos. El reggaetón hace que en los momentos la verdad sea más divertido, sobre todo cuando estáis cardeando. Pero también está ese cuestionamiento de que qué pasa con lo que dice el reggaetón, ¿cachai? Con lo que transmite, con el mensaje. Creo que
el reggaetón, primero que todo, ha tenido un poco de injusticia en cuanto a esa realidad, porque obviamente sus letras son muy misóginas. Ujú. Eso es un hecho. Pero no solo el reggaetón, o sea, Exacto. la música está llena de, No es de de ahora, música no es como misógina. O solo sea, el reggaetón. eso, claro, entonces el reggaetón yo creo que sufre de esas consecuencias porque primero que todo se lo merece. Obviamente si estoy hablando de que Claro. es cosa de escuchar la letra, pero la música en general, yo Ujú. creo, la industria musical en general es una industria machista y patriarcal. Entonces se ve más exacerbado quizá en el reggaetón. ¿Por qué? Porque está en español. Claro. Pero si escucháis rap gringo, es igual de Exacto. misógino, ¿cachai? Exacto. Pero no lo entendemos a lo mejor porque está en inglés. O los que no cachamos mucho inglés. Claro. Eh, entonces, en esa perspectiva, más allá de esa pequeña apreciación que acabo de dar, como un rescate un poco al reggaetón para que no lo sepulten tanto, que igual se lo merece, creo que Tenemos un pascuero afuera, por sí. si acaso. Estamos Esta en Iquique. fecha, sí, estamos en Iquique. Bueno, Esto pasa. tenéis que explicar en otro podcast lo que pasa para esta fecha. Sí, es inevitable. Bueno, pero démosle nomás. Ya. Total. Entonces, bueno, ¿en qué estaba? ¿Cómo lidias con eso? Sí, ya. Sí, no, sí me acuerdo. Lo que pasa es que tenía como una idea, pero el pascuero maldito me la arruinó. Ahora lo odio más. Ya. Entonces, me pongo en la parada de que igual, si no lo disfruto, Ujú. también me privo de algo que me puede gustar, Ya, ¿cachai? claro. Por una letra misógina que no es correcta, ¿cachai? Entonces Ujú. entro a la discusión, mi Sí, propia po. discusión. Sí, po. ¿Qué hago? ¿Escucho reggaetón, lo vacilo, lo carreteo? Claro. ¿O no lo escucho? ¿Y qué escucho, cachai? Sí, ¿Con po. qué carreteo? Sí. Entonces, no es solo el reggaetón, ¿cachai? El reggaetón está dentro de un contexto. Ujú. Pero considero que el mismo reggaetón debería hacerse cargo del reggaetón. ¿Cachai? La misma industria debería hacerse cargo de esa Claro. problemática, no las personas que lo escuchamos. Po. Ujú. Por ejemplo, si yo hiciera reggaetón, trataría de no hacer reggaetón misógino. ¿Cachai? Próximo single de No, Ricardo Figueroa. no. Me gustaría, sí. Si algún productor me está escuchando. Creo que el mismo reggaetón, la misma industria debería hacerse cargo de esta problemática. Mm. Y imagínate, la única aproximación es como que hemos tenido ha sido como la nueva ola más o menos, entre comillas. Y Claro. Bad Bunny ahí nomás, como que Mm. tiene su discursillo, Sí. pero ahí nomás, ¿cachai? Y es como el exponente más grande del Claro. reggaetón y como el exponente más grande de la música en español Exacto. del mundo, ¿cachai? Sí. Entonces, siento que esas personas son las que tienen que hacerse cargo de esta problemática, ¿cachai? No nosotros somos oyentes nomás, ¿cachai? Claro. Es como el mismo ejemplo de que, eres comunista, no puedes ocupar un iPhone, ¿cachai? Ya, claro. Como que cae en esa misma, no digo que sea exacto, Exacto, pero ya se como que entiende, cae en ese como- mismo patrón, ¿cachai? claro. ¿Quién somos nosotros? Es como culparnos nosotros por tener la llave abierta Claro. del calentamiento global, Ya, ¿cachai? exacto, sí. Entonces como que más o menos como que en eso me quedo en eso y como que descanso en eso. Ya. No sé si será tampoco Algo Barça tan bueno, pero- o hacerme el huevón, ¿cachai? Claro. Máximamente, pero como que yo descanso en eso un poco mi conciencia Claro. respecto a ya estoy escuchando el reggaetón y la weá, pa. Sí, Ya, es que- ¿cachai? Yo creo igual que cuando uno escucha... Disculpa, ¿te puedo Dime. interrumpir? ¿Se puede decir disparate en este podcast? ¿Tiempo? Ah, ya. Porque a lo que iba, casi se me va la idea. Cuando uno escucha cierto tipo de música, bueno, quizás no todas las personas y quizás, no sé, no quiero decir como generalizar a los adultos porque hay adultos que todavía no son tan conscientes de ciertas cosas, pero a pesar de escuchar cierto tipo de música, independiente sea reggaetón, trap, no sé, rap, hay música, no sé, rock, que también tiene letras misóginas, uno igual puede determinar qué tanto influyen en tu vida ese tipo de letras, ese tipo de Claro. cosas que se están diciendo. O sea, no porque yo escuchando cierta canción voy a ir como perpetuando lo que se dice en la canción. Ahora, es difícil cuando ese tipo de música está siendo escuchada por quizás, no sé, niños más pequeños, adolescentes, que todavía quizás no pueden hacer este filtro que uno que ha tratado como de ir trabajando eso, lo hace. Creo yo. Sí, pero yo creo que eso que tú acabas de decir cae como más o menos un poco en lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo los niños no tienen la posibilidad de poder hacer un filtro más consciente. Quizás, porque también, Ujú. quién sabe No hay si que lo tienen, subestimarlo, ¿cachai? exacto. Claro, como que uno igual subestima un poco a los niños, a las niñas. Entonces, quizás a lo mejor, yo la verdad es que no tengo contacto con Ya. niños chicos. Tengo contacto con un solo niño Ujú. que no escucha reggaetón. Ya. No le gusta, ¿cachai? Entonces no he podido como
yo igual le saco información para poder estar un poco al tanto, pero no he podido, Actualizado. claro, no he podido cachar más o menos cuál es su percepción del reggaetón. Ya. Él tiene una percepción como hater del reggaetón, así como Ya, ya, esta música ya. es basura, ¿cachai? Sí, Como que, sí. pero un niño chico tiene 10 años, ¿cachai? Ya. Entonces como que no puedo medir eso. Pero claro, entonces está la problemática de los niños o las niñas que pueden ser vulnerables ante este Ujú. mensaje, ¿cachai? Pero el reggaetón, ¿te has puesto a pensar? ¿Tú crees que el mensaje del reggaetón ha profundizado el patriarcado de la sociedad? ¿O es un reflejo nomás? Es tu podcast ahora. ¿Se cambió? Cambió Se esto. cambió. Listo. Eh. Lo logré. Lo lograste. De alguna forma lo lograste. No, yo creo que no es que haya venido como a... O sea, que el reggaetón igual lleva demasiado tiempo. Pero no es que haya venido quizás a instaurar como el patriarcado. El patriarcado siempre ha existido. O sea, como que siempre hemos vivido bajo ese sistema. Entonces, solamente yo creo que... no sé, como que me pasa eso. Me surgen demasiados cuestionamientos como que... disfruto tanto del reggaetón como que no sé, no podría tener como una postura quizás tan determinante y decir como no, esto no lo escucho porque yo, una persona, una mujer que quizás se considera feminista y dice no, pero también digo, como decías tú al comienzo de la pregunta, ¿qué escucho para disfrutarlo? O sea, es algo que todos estamos escuchando constantemente, entonces no sé, siento que no es algo que haya venido como a instaurarlo, pero puede que, no sé, pueda aportar en ciertas cosas, aportar negativamente en ciertas cosas, pero no es como decías tú, responsabilidad solamente de la música, ¿cierto? Hablando como de lo que estamos hablando ahora, solamente del reggaetón. Hay una responsabilidad mucho más grande. Claro. Bueno, la verdad es que yo, y para continuar con tu pregunta porque me acuerdo lo que venía después, en cierto modo yo prefiero hacerme el weón. Como que escucho reggaetón y me hago el weón. Ya estoy escuchando... Y yo creo que la mayoría de la gente que se cuestiona el reggaetón hace eso, ¿no? Se hace los weón o las weonas porque al fin y al cabo lidiar con esa problemática en todos los aspectos de tu vida igual te desgasta, ¿cachai? Entonces, si uno se quiere poner realmente estricto ante esa situación, no escuchar reggaetón sería parte de aquello. Entonces, son muchos cuestionamientos los que pueden surgir a través de eso. Pero considero que al fin y al cabo, si uno vacila el reggaetón y te apoderáis un poco de lo que es el reggaetón y en cierto modo lo cuestionáis cuando lo estáis cardeando, claro, a lo mejor también puede ser algo, ¿cachai? Sí. Porque como te digo, no podéis cambiar la industria tú. Claro. ¿Cómo lo vamos a cambiar si una industria es gigante, ¿cachai? Sí. Tiene mucho poder. Entonces, como yo te decía al principio, la industria es la que tiene que arreglar esa problemática. Y lo otro, para continuar con lo que me habéis preguntado, sobre separar la obra del artista, ¿no? Sí. Yo considero que no se puede separar la obra del artista. Yeah. Desde mi perspectiva, siento que no. Pero tampoco creo que uno debe dejar de escuchar la música de algún artista porque ese artista lo cancelaron o dijo algo. ¿Cachai? Pero sin separar la obra del artista. O sea, uno debe asumir que estáis escuchando claro, un funado, igual ¿cachai? Lo cuestionáis, po. ¿Cachai? Por ejemplo, yo a lo mejor con esto me voy a ir, pero funado, toda la weá, chao, ya listo, permiso. Se termina más de un happy. Sí, mataba los sorbitos, permiso. Esta parte. Estuve pensando toda la semana la weá que hacía al respecto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Kanye West. Ya. ¿Cachai? Caleta. Yo una weá que escucho. Aquí. Yo todos los días escucho de Kanye West. Todos los días de mi vida escucho su música porque me gusta mucho. Entonces, yo no me gusta su música. Quiero aclarar, me gusta mucho su música. Como sujeto, no estoy ni ahí con el loco. ¿Cachai? Me da lo mismo. No me importa. Todos sabemos ¿cachai? Cómo es. No me importa. Todos sabemos lo que es Kanye West, ¿cachai? Pero yo no separo la obra del artista, ¿cachai? No lo intento justificar. Yo asumo que el weón. Claro. Yo asumo que el loco es una mierda, ¿cachai? Y que no actúa de la forma en la cual yo me gustaría actuar, ni tampoco actúa de la forma con la cual yo considero que es correcto actuar, ¿cachai? Pero no lo separo. Soy consciente de aquello, ¿cachai? Y a lo mejor puede pasar un poquito más o menos lo que pasa con el reggaetón, ¿cachai? No... Sabemos lo que estamos escuchando, ¿cachai? Sí. Y lo hacemos de forma consciente. Sí. Entonces... Pero tampoco separamos, no tratamos de justificar la letra, ¿cachai? Sino la criticamos, po. Entonces estar con una postura crítica ante estas problemáticas sociales yo igual considero que no es relevante,
pero sí es importante o quizás no es importante y solamente importante para uno mismo para tratar de Claro, sacarse ese cargo de como conciencia. sentirse mejor Claro, con pero, uno mismo. claro, porque uno igual es un ser humano, ¿cachai? Sí, po. Obviamente somos seres humanos. Somos seres humanos, entonces escapar de la sociedad en general, De todo eso, claro, es muy de todo lo que difícil. está pasando mal, ¿cachai? De todo lo mal que ocurre, es complejo, ¿cachai? Porque Sí. vivimos en esto, Es nos que gusta. es complejo porque al final igual uno la pasa mal cuando empezáis como a tener más conciencia y a cuestionarte ciertas cosas. Entonces, si nos ponemos como a filtrar como todos los artistas o autores o no sé, actores, qué sé yo, o gente que uno admira o que, no sé, es fan o escucha o tiene como algo que le gusta de esa persona, igual uno terminaría como súper amargado quizá o amargada porque no podría ir como compartir ciertas cosas que son, como decías tú, como somos seres humanos, entonces hay ciertas cosas, la música, el arte, no sé, la ciencia, las investigaciones, todo en algún punto tiene a alguien que quizás estaba funado o estuvo funado y es como un poco difícil escapar de eso en realidad. Yo creo que igual, no sé, la verdad es que es una apreciación súper personal, pero siento que debe haber poca gente que realmente deja de escuchar a un artista, por ejemplo, que lo funaron, Ujú. siendo que lleva muchos años de su vida escuchándolo, que es Ujú. parte de su vida. ¿Por qué? Porque no estáis escuchando a él, ¿cachai? Ujú. Uno está escuchando su Su obra. obra, Su claro. obra, ¿cachai? Y eso es lo que te acompaña Ujú. en tu vida, ¿cachai? En mi mismo caso, Kanye West, ¿cachai? Ujú. Es una weá que me viene acompañando por años de mi vida, que lo escucho siempre, ¿cachai? Y yo no pienso en Kanye West cuando escucho Kanye West, Claro, ¿cachai? Escucho la música la nomás, ¿cachai? música. O sea, igual pienso que el weón es un excelente productor, ¿cachai? Ya. Pero solo eso, ¿cachai? Pero como decía recién, no lo separo, no, Ya. son lo mismo, ¿cachai? Son lo mismo. O sea, cuando escucho Kanye West, estoy ¿Sabes qué escuchando es? la música de un tipo medio o completamente trastornado. Sí, es que he tenido como unos comentarios bien ahí cuestionables, la Sí, verdad. la verdad es que sí, Pero no muchos. solo él, o sea, como que si nos ponemos a hacer, como te decía, el filtro, a buscar, hay muchas personas No paramos que nunca. no paramos, Claro. porque es algo que siempre ha existido y probablemente, lamentablemente, siga existiendo. Em, con respecto a todas estas cosas que hemos estado hablando, estas como conductas que tú decías que empezaste igual a ser más consciente, a trabajarlas, tratando como de combatir el machismo, ¿qué aspectos tú crees del machismo te han costado quizás más trabajar o han sido más difícil para ti como erradicar de tu vida diaria, por decirlo de alguna forma? Mm, Considero que muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la formación de uno. Yo me crié en un hogar patriarcal, eh, con formación patriarcal, o no sé si patriarcal, pero machista, Ujú. ¿cachai? Bien machista los comentarios del papá, del abuelo, Mm. ¿cachai? Esa formación. Y no solo mi hogar, ¿cachai? Sino en mi entorno. Sobre todo que yo nací en el año 90, vengo de una generación antigua igual, en comparación a las generaciones nuevas, Claro. donde todavía cuando uno... Bueno, crecí con Morandé con compañía, no sé si... Bueno, Ahí lo puedo todas, ejemplificar, ¿o no? sí. Claro, eso, tenía 10 años cuando Ujú. veía Morandé con compañía, una wea así, y me reía con todo lo que salía en esa wea, Sí. ¿cachai? Entonces, más o menos como El el contexto ejemplo del de... Morandé con Sí. compañía es perfecto. Yo creo que weón. todos ahí Sí, entienden todo como... se entiende al toque, es perfecto. Ya, claro, fui un niño con Morandé con compañía. Entonces, en ese contexto, en esa formación, lo que hasta el día de hoy me cuesta eh, eliminar es como el pensamiento, el primer pensamiento que se te viene a la cabeza, ¿cachai? Ya. Como que ese pensamiento siempre viene de la Ya. mano del machismo. Ujú. Y cuesta mucho sacarlo de la mente. En este momento no me acuerdo de un ejemplo en específico, En ¿cachai? específico, claro. Pero son esas cosas pequeñas que uno reacciona prácticamente como Claro. lo instintivo, Ujú. si se puede llamar así, como eso es lo que me cuesta. En reglas generales creo que hacia afuera soy un hombre que
ha trabajado constantemente eso, entonces ya no tengo como esas salidas, ¿cachai? Ya, Esas salidas, pero a veces sí son pensamientos, ¿cachai? claro. ¿Cachai? Entonces cuando los pienso tampoco me siento culpable, Ya, porque no es mi culpa, ¿cachai? claro. ¿Cachai? De repente, Claro, de va repente nomás, sale pasa, sí, claro, po. y es producto de lo que significa ser hombre, ¿cachai? Ujú, sí, Pero ante esa situación, cuando sucede eso, automáticamente hay un cuestionamiento, ¿cachai? ya, Ya hay un... y no sé si en este momento trato como de cambiarlo, ¿cachai? Porque como que ya. lo tengo instaurado que tengo que cambiarlo, ¿cachai? Ujú, Entonces no es como que ya, onda, que pienso en algo, ¿cachai? Eh, y lo cambio, ¿cachai? ujú, No, porque lo pienso y sé que que va a ir cambiando, ¿cachai? Sé que ya está mal, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, eh, lo que me costó al comienzo, yo creo que era mirar una mina en la calle ya. cuando comencé, ¿cachai? Ujú. Era una weá tan natural, ¿cachai? Que era tan normal mirar una mina en la Sí, calle, era po. normal, ¿cachai? Entonces, eso fue como una de las primeras cosas que empecé a cambiar, ¿cachai? Como lo de Ya. afuera, ¿cachai? Como lo que se veía para afuera, Ujú, ¿cachai? Eh, y después ya era como, y hasta el día de hoy es lo que queda adentro. Y eso es un trabajo de toda la vida. Porque un mm, hombre no va a poder dejar de ser un hombre machista ni patriarcal. O sea, yo puedo dejar de ser machista, obviamente, pero el pensamiento patriarcal no se va a poder eliminar mientras yo viva como en una sociedad ya, patriarcal siendo hombre, claro. ¿cachai? Sí. Esa weá es inevitable, va a estar ahí y va a ser un trabajo constante, Mm, ¿cachai? Pero hasta el día de hoy, como te dije recién, son esas cositas pequeñas que vienen quedando, como ese instinto, ¿cachai? Que es de la formación. Y que la deconstrucción yo creo que la deconstrucción no es suficiente para poder eliminarlo, sino que ya, cambiar el sistema general. ya, O sea, tendría que eliminarse el patriarcado para que un hombre realmente pudiera dejar de ser patriarcal, ¿cachai? ya. Sí. Y esa Oye, weá no sé cuándo vaya a pasar. es que está difícil, está complejo quizá el escenario, pero igual es importante porque, o sea, es importante lo que estás haciendo, porque claro, tú dices que te llega este pensamiento, ¿cierto? Igual te lo cuestionas, igual estás como haciendo quizás esta reflexión, esta pausa, quizás, como dices tú, no es algo que digo, ay, ya lo voy a cambiar al tiro y voy a dejar de hacer esto, pero hay una intención, hay como un cuestionamiento, hay un trabajo que estás haciendo y, como te digo, o sea, como decías tú, va a ser quizás para toda la vida también hacer ese trabajo. No es algo que vayas a poder cambiar al 100% porque vivimos en una sociedad que es muy patriarcal, muy machista y nada, pues, o sea, en realidad la invitación yo creo que es como a empezar a cuestionarse. Si no se están cuestionando, hombres que están escuchando el podcast, que espero que este capítulo lo puedan escuchar varios hombres y todas las personas en realidad, porque no solamente es algo como de mujeres y hombres, cuestionarnos y empezar a cambiar ciertas cosas. Eh, Estamos casi llegando al final de nuestra conversación. Se ha pasado bastante rápido. Nunca me había durado tanto una piscola. Permiso. Pero ¿cómo crees tú que te ha afectado como el machismo en sí, en tu vida? Em, no sé si me ha afectado de forma real Ujú, como en la práctica. Porque siendo hombre, heterosexual, heterosis, ujú, es complejo que el machismo te afecte, po. ¿Por qué? Porque pone el machismo y el patriarcado ponen todas las condiciones para que un hombre No, eh, no se sientan un hombres. hombre heterosexual cisgénero tenga todas las facilidades para poder desplazarse por la sociedad de la mejor forma, ¿cachai? Ujú, Entonces, ante esa situación, no he sentido como el patriarcado me ha afectado, ya. ¿cachai? Pero sí, y cambiando totalmente, siento que me afectó mucho, ¿cachai? Ya. ¿Por qué? Porque me formé de forma patriarcal, ¿cachai? Me formé bajo esos patrones. Si yo siempre me lo he cuestionado, o sea, no siempre, pero desde estos últimos años me he cuestionado qué hubiese sido de mí si yo no hubiese crecido bajo esta norma, ¿cachai? De lo que significa ser hombre, Ujú, de lo que significa ser heterosexual, ujú. ¿cachai? De lo que significa ser un sujeto que tiene mayores facilidades en la vida solo por ser hombre, ¿cachai? Ujú. ¿Qué pasa si es que yo no hubiese nacido bajo esas condiciones? ¿Qué Ricardo hubiese sido? Mm.
Entonces, ante esa situación, siento que me afectó mucho. ¿Por qué? Porque modificó mi vida completa. O sea, Claro. yo me moví en ese camino, ¿cachai? Ujú. Y no tuve otra alternativa, Claro, es que es lo que... ¿cachai? O sea, me afectó en cuanto a mis preferencias generales, ¿cachai? Mi preferencia es lo que el amplio rango de la palabra, ¿cachai? Sí, Guió todo eso. Entonces, las decisiones que he tomado en mi vida son por consecuencia de aquello, ¿cachai? Entonces, obviamente me afectó, pues, y yo me hubiese gustado nacer quizás en un hogar menos patriarcal, ya, con otras condiciones, que me hubiesen permitido tener mayores libertades, claro. ¿cachai? Porque al momento de hoy a lo mejor siento que requiero mayor libertad para poder moverme por la sociedad, ¿cachai? Pero ya estoy formado, ¿cachai? Ya tengo una forma de ser y es muy difícil que yo la cambie, ¿cachai? Porque también me siento bien como estoy, Ya, claro. ¿cachai? Tampoco es que esté incómodo como estoy, ¿cachai? Estoy muy bien, me siento bien con lo que soy al día de hoy. Ya. En todos los aspectos me siento Ya. bien, ¿cachai? Pero siempre tengo esa duda, ¿cachai? De que, ¿Qué hubiera qué pasado? hubiese sido de mí sin ese patriarcado. Por ejemplo, mira, una weá muy random. Como yo crecí en un hogar muy patriarcal donde siempre se molestaba al homosexual, Ya, ¿cachai? A mí cuando yo era chico me gustaba mucho el ballet, ya. ¿cachai? Caleta. Una weá que yo la veía en la tele o donde podía verla porque en ese tiempo no había internet. Estoy hablando cuando era chico, tenía 6 años, 7 años, 8 años Claro. por ahí. Pero por ningún motivo en mi cabeza se le podría Podrías haberle decirlo. dicho a mi papá, oye, papá, sabes que me gusta esta weá, porque Ya. me hubiese hueveado, pero me hubiese humillado prácticamente, no sé si Claro. humillado, pero igual me hubiese hubiera hueveado, sido, ¿cachai? claro. Me hubiese hueveado. Y en volar, igual me hubiese dicho después, ya sí, dale, ¿cachai? Claro. Yo creo que sí me lo hubiese dicho, pero hubiese tenido que pasar por todo eso. Claro. Entonces yo digo, y si no hubiese nacido en ese contexto, le hubiese podido decir a mi papá, oye, sabes que me gusta el ballet, Quizás quiero inscribirme a bailar. A lo mejor no estaría ahora, estaría en Rusia bailando con un cisne y la weá, ¿cachai? Qué cuático, weón. Qué cuático esa weá. Como no poder tener la libertad de decir algo que te gusta, que... Sí, pues sí, mira, que te apasionaba, quizás. imagínate yo cuando crecí, había una frase familiar, cacha la wea, había una frase, bueno, yo creo que ya no, esa wea ya no existe, que era los machos no lloran, Ya. crujen, Ujú. ¿cachai? Crujen. Imagina, así como, si te pegáis el dedo y tenías que llorar por el dolor, Como que, no lloráis así como, "Oh". Imagínate esa weá, ¿cachai? O sea, estoy hablando de lo que me decían cuando yo era pendejo, weón, tenía 5 años, ¿cómo le decía 6 años? ¿Cómo decía esa weá? invalidando tu emoción. Yo quería tu llorar, sentir. pero no podía hacer. Imagínate, entonces, hablamos de que ese tipo de formación Ujú. guió mi camino. Sí, po. Totalmente, obvio. totalmente. Te marca. Yo nunca realicé una actividad en mi vida que no estuviera en los caminos de lo masculino. Ya. Siempre jugué a la pelota, Ya. hice taekwondo, Ya. hacía puras weas que hacía el hombre, ¿cachai? Puras weas que hacía el hombre, aunque me llamaba la atención otras cosas, Claro. no la hacía porque ya yo ni yo mismo me las permitía, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Entonces, en ese aspecto, claro, aunque me afectó mucho, ¿cachai? Me afectó mucho en esa realidad, pero desde la realidad de los privilegios no, po. Esa es la diferencia que quería hacer, Esa ¿cachai? es la diferencia. Claro, sí. esa es de la realidad de los privilegios no me ha afectado. He sido un hombre privilegiado dentro de mi vida. Exacto. Y es una diferencia importante, creo yo, que hay que mencionar. Sí, totalmente. Entonces, tampoco es para... Sí, podría seguir hablando y siguiendo contando mi vida con hechos puntuales, pero no tiene mucho sentido porque ya se entiende más o menos el contexto de lo que significó ser un varón, un hombre, para mí en mi vida, ¿cachai? Y yo creo que mi ejemplo cae en muchas otras personas. Sí, yo creo En que muchas otras también, personas. En muchas sí. otras personas. De hecho, podría empezar a contar al tiro fácilmente a las personas que le pasó lo mismo, ¿cachai? Sí. Entonces, eso más o menos. Qué brígido, como Sí. no poder tener esa libertad de decir que te gusta, no sé, el ballet en este caso, ¿cierto? Y son cosas, como decías tú, ¿qué hubiera pasado si quizás te hubieran dado la posibilidad de decirlo y dedicarte a eso? O sea, quizás, como decías tú, no estarías acá, estarías haciendo como, ¿Te dedicándote a eso. Pero claro, tampoco vamos a quedarnos en lo que hubiera pasado, ya las cosas están así, ¿cierto? Ya creciste como dentro de ese contexto y lo importante yo creo que es lo que hemos estado hablando todo este rato, como trabajar esas cosas y quizás también ahora poder ser un poco más libre de decir lo que sientes, lo que te pasa y también darle ese espacio para que los hombres lo hagan, porque siento que a veces no se da mucho, como que entre amigos todavía es como, no sé, alguien dice algo y es como que todavía lo hueveamos, como que todavía lo tiramos como para la talla, pero empezar como a dejar de hacer eso y como escuchar realmente lo que les pasa.
Esa es una cosa que no habíamos hablado y que es súper importante también, de lo que significa sentir como hombre, Ujú. de lo que es sentir, ¿cachai? Y también yo siempre recargo esta situación, que igual yo me siento un poco Barça al hablar de estas cosas, porque estamos hablando si bien una realidad de que los hombres no podemos sentir y bla, bla, Ujú. bla, y un montón de cosas, igual es muy Barça, ¿por qué? Porque damos vuelta a la problemática, ¿cachai? Y acá la problemática no somos los hombres que no podemos sentir, Ujú. ¿cachai? La problemática no va enfocada hacia, hacia la... ¿Por qué el patriarcado en cierto modo reprima al hombre, ¿cachai? Ujú. Esa es una consecuencia de lo que de lo que ha significado ser hombre en la sociedad, ¿cachai? Pero en los espacios que se dan entre varones, los sentimientos siempre están ocultos, ¿cachai? O sea, Ujú. abrazar a un amigo, decirle te quiero, ¿cachai? Es súper complejo siendo Ujú. hombre. Y yo ahora tengo la cueva, y De no sé si poder, cueva, ¿cachai? claro. Pero igual ha sido un trabajo de Ujú. hacerlo con mis amigos, ¿cachai? Nos damos Sí, abrazos, no podemos estar acostaditos en el sillón, claro, ¿cachai? Pero es como una weá que se da en ciertos grupos, ¿cachai? En la claro. generalidad no pasa eso, ¿cachai? No. O sea, decirle a un amigo te quiero es raro en otros contextos, ¿cachai? Sí. Aunque es que igual me cuesta un poco decirlo, ¿por qué? Porque mi contexto es normal, ¿cachai? Claro, ¿Cachai? como Entonces, que es algo que claro, uno entonces, está viviendo, como que como, no es cuestionable porque es como algo natural que se da ahora. claro, pero eso natural que tú decís fue un trabajo, yo creo, de Sí, todos los cabros, po, sí, de todos los sí. cabros para poder llegar a ese Saludos a los punto. cabros. ¿Cómo están los cabros? Para llegar, Jugándolo. o yo voy para allá, claro, para llegar a esas situaciones, po. Pero y también está que nosotros igual, en cierto modo, nos hueveamos a veces y nos Ujú. damos cuenta de que nos estamos hueveando como no Sí. nos queríamos, como no nos querríamos huevear, ¿cachai? Como nos Mm, hubiésemos hueveado quizás claro. en años anteriores. Y ahí va lo que hablábamos anteriormente de lo que cuesta eliminarlo, ¿cachai? Ujú. De lo que cuesta, de cómo te afecta el patriarcado y las cosas que cuestan eliminar, po. Son esas pequeñas cositas que salen como de instintivas que uno después las piensa. Pero claro, los sentimientos en general son difíciles de expresar. Por eso, de los suicidios que existen, la mayoría son hombres, ¿cachai? Ujú. No sé si sea una consecuencia directa, pero la emocionalidad, el hombre se reprime mucho para expresarla. ¿Por qué? Porque, aunque suene fuerte, expresar la emocionalidad es un sinónimo de De debilidad, po, debilidad. Ujú. ¿cachai? Es un sinónimo de debilidad. Entonces, ante esa situación, el hombre varón no se prepara o no se prepara, sino no se dispone para eso, ¿cachai? Entonces, hablar de los sentimientos desde lo que significa ser hombre con hombres y con mujeres es una weá muy entretenida. ¿Cachai? Porque, claro, porque uno explica más o menos lo que puede sentir de Que es forma... importante, es súper En importante. general, pues, en general, igual uno también tiene que saber con quién lo habla, Ah, ¿cachai? claro, sí, pues ¿Cachai? No es que vamos a obviamente. andar hablando con cualquier persona como nos sentimos, y es obvio esa Sí. weá, ¿cachai? Pero, pero es importante y es un trabajo, como te decía, es un trabajo diario de cuestionarse y decir, y un poco salir de lo preso que te pone el patriarcado en general, po, Ujú. ¿cachai? Bueno, quiero volver a decirlo, todo esto desde el privilegio, Sí, ¿cachai? Toda esta weá desde el hombre es del privilegio, claro. ¿cachai? Y por eso a veces me cuesta, o más que me cuesta el encuentro Barça, hablar de ese Hablarlo, tipo de weas, claro. ¿cachai? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ya como cerrando, ¿cómo ves tú el panorama de todo esto que está pasando? ¿Tenemos esperanza de que vamos a vivir quizás en una sociedad más libre de machismo o no bajo un sistema tan patriarcal? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión? O como dicen por ahí, ya era la wea. Ya era la wea. Yo creo que nosotros cagamos. Nosotros y nosotras ya Ya. no vamos a alcanzar. Porque imagínate, todos rondamos ya los 30. De aquí a 30 años más quizás qué podría pasar, ¿cachai? Hay un sistema socioeconómico en el mundo que también es Que influye avasallador y mucho, violento, claro. ¿cachai? Entonces, yo me he puesto a pensar porque, bueno, más que todo a pensar, he leído al respecto y igual es complejo posicionar al patriarcado frente al capitalismo.
Ya. Como no sé qué está arriba. Ya. Sino Ya. el capitalismo y el patriarcado es una consecuencia del capitalismo Ya. o al revés, po. O el capitalismo es una consecuencia del patriarcado, ¿cachai? Vamos a dejar esa pregunta en Instagram para que la gente la responda. Ojalá, porque es una guay que me he preguntado toda la vida, por A ver si favor. alguien tiene una respuesta coherente. Por favor. Entonces, ante la realidad socioeconómica y a la realidad patriarcal que se vive en el mundo en general, considero que es bastante soñador pensar que esta realidad va a cambiar de aquí a poco tiempo. Tendría que cambiar el modelo económico de la mano del modelo Ya. patriarcal, yo creo. O sea, tendría que hacer un cambio estructural profundo. Entonces, a veces yo siento que ya era la wea. Ya, ¿Cachai? la Como wea, que cabrón. ya era nomás, porque ¿cachai? Ya lo ideal es tratar de trabajar de forma constante. Ujú. Esto sin restarle mérito a la lucha feminista, Claro, ¿cachai? como todo lo que se Claro, hace sí, no, para para seguir. nada, ¿cachai? Sin, Ujú. sin restarle ningún tipo de mérito. Y ojalá que esté totalmente equivocado. Y tampoco estoy diciendo que ya era la weá. Es que me encanta esa palabra, esa frase, perdón. Tampoco estoy diciendo que ya era la weá de forma tajante. Es como una apreciación Sí. nomás, ¿cachai? Pero considero que está tan difícil darle la vuelta a la realidad que uno puede decir, ya fue, ¿cachai? Mm. Y voy a trabajar con mi gente, con mi Desde lo que entorno, puedo hacer ahora. desde lo que Claro. puedo hacer en mi entorno laboral, en mi Ujú. entorno académico, en mi entorno social en general, para poder de alguna u otra forma vivir mejor en general, ¿cachai? En rasgos generales. Pero esta no es una problemática que requiera vivir mejor desde la individualidad, ¿cachai? No, po. Requiere Para nada. vivir mejor de forma colectiva. Ujú. Porque no sirve de nada que tú cambies tus conductas patriarcales en tu casa si después vayas a salir a Afuera, la calle o claro. vayas a trabajar y vayas a vivir lo mismo que Exacto. he vivido siempre, ¿cachai? Ujú. Entonces por eso esa es la problemática que se diferencia, yo creo, un poco quizás del modelo económico, ¿cachai? ¿Por qué? Porque tú podés tener mucha plata, Ujú. pero igual siendo mujer considero que vaya a seguir siendo víctima del patriarcado en la sociedad, Claro. ¿cachai? Entonces no se da, esa relación no se da al revés, po. No se da al revés. El patriarcado, como te digo, siempre va a estar ahí, po. Ujú. Porque aunque no haya patriarcado en tu casa, Está afuera. está afuera, ¿cachai? Está En cambio, afuera. con la plata no, a lo mejor te vivís bacán, po. No tenéis problema económico en ninguna parte, Ujú. vivís bacán y el sistema capitalista te acomoda. ¿Por qué? Porque tenía harto Claro. ingreso, ¿cachai? Y se acabó ese problema, po. Entonces por eso a lo mejor considero que el patriarcado está sobre el capitalismo, ¿cachai? Ya. Que puede y que si no cambia si no cambia la realidad patriarcal en la sociedad, siempre vamos a seguir viviendo bajo el capitalismo. Y por eso quizás a lo mejor me fui un poco en otra línea, pero como va a poder terminar, lo que quiero decir es que considero que la lucha social más importante del momento y Ujú. de la historia casi contra el capitalismo es el feminismo. Ya. Siento que el feminismo podría acabar con esta realidad. Entonces, por eso es tan importante como hombres tomar conciencia Exacto. y cambiar nuestras actitudes patriarcales desde la casa, Claro. desde el trabajo diario y ponerse a disposición del feminismo para saber qué se Ujú. puede hacer, ¿cachai? Eso. Eso, ASMR. No, súper bien, súper bien. Me encanta. Me encanta poder tener esta conversación. La verdad es que hace rato quería invitar a un hombre al podcast Se me para... acabó. ¿Ah? Se me acabó. Se te acabó. Sí, ya estamos llegando al final, así que no te preocupes. Ah, ya. Pero de verdad creo que es súper importante tener la visión tuya como individuo, ¿cierto? Como Ricardo o Cardo, para conocerlo también y para hacerlo visible, porque me pasa de repente que, claro, mis capítulos han estado la mayoría mujeres, ¿cierto? Hablando de las problemáticas que vivimos las mujeres. Y de repente me llega como, ahora último me han llegado comentarios así como, a los hombres también nos pasa esto. Y yo lo que respondo es como, bueno, obviamente a todos nos pasan ciertas cosas, todos quizás hemos vivido alguna situación, pero la invitación es como, háblenlo, díganlo, exprésenlo, como está ahí todo lo que está al alcance de todos, poder hacer algo con lo que está pasando y en ningún caso como atacando a los hombres y decirle, pero es que ustedes tienen que no sé qué cosa. No, es como la invitación a,
bueno, si están pasando por esto, conversémoslo, como pongámoslo sobre la mesa, cuestionémoslo y que se haga, que se visibilice, porque muchas veces pasa como desapercibida quizá la violencia también que vive el hombre y todo, ¿cierto? Pero está como ahí, o sea, quizás lo dicen en una red social, pero no se están organizando, no se están como manifestando, no están como hablando sobre eso, haciéndolo como visible, como te decía. Y eso en realidad, estoy súper agradecida de que hayas venido, de que me hayas dado un poco de tu tiempo para conversar. Espero que te hayas sentido cómodo. Creo que ya no hace tanto calor como en un comienzo. Debo estar brillando. Pero yo lo pasé súper bien, no sé cómo lo pasaste tú. Bien, ¿Sí? se me pasó rápido, la verdad. Sí, súper rápido. Y nada, de verdad muy agradecida de que hayas participado. Yo tenía mucho interés de que la gente que le estoy hablando, porque de repente digo, ya, ¿a quién voy a invitar? Y dije, bueno, el Cardo es alguien que yo quiero invitar porque sé que va a poder aportar algo al podcast y espero que salgan como muchas conclusiones después de esta conversación que hemos tenido. La invitación ahora es a que escuchen el capítulo, que lo compartan. Acuérdense que va a estar disponible en Spotify, en YouTube, que le den me gusta, que lo guarden. Tenemos TikTok también ahora por si acaso, así que voy a estar ahí subiendo también todos los reels que estoy subiendo al Instagram, los voy a subir a TikTok para que me vayan a seguir. Y nada, muy agradecida de todos por toda la buena onda que me entregan en el podcast. Y nada, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por venir y por esta conversación que tuvimos. No sé si quieres decir algo. Me emocioné un poco. Estoy agradecido de participar. La verdad es que yo soy muy enemigo de la exposición. No me gustan las cámaras y ese tipo de cosas. Pero me sentí cómodo. Ahora vamos a ver qué tal quedó todo. ¿Qué tal quedó? Pero bueno, tampoco, para aclararlo, tampoco vengo con una opinión de que mi opinión es la verdad en ningún momento. Claro. Son perspectivas que tengo yo. También, dado el tiempo, uno trata de responder de la mejor forma posible en el poco tiempo que hay, porque son situaciones que dan como para hablar mucho rato, Sí, ¿cachai? sí. Pero para el otro capítulo, pues. Le queda gustando más. Ven que me va a robar el Ahora podcast, me encantan las cámaras. Ahora me de gusta. ahora en adelante Sí, esa luz voy me a ser tiene... influencer. Sí, todo el rato. No, de verdad. Gracias por participar. Espero que lo hayan escuchado hasta el final y nos estamos escuchando y viendo en un próximo capítulo. Adiós.